¿Cómo están, amados hermanos? Sean bienvenidos a este nuestro culto de adoración a Dios de este segundo domingo de octubre del 2020. Deseamos de todo corazón que todos se encuentren gozando de buena salud y recibiendo las innumerables bendiciones que solo Dios, en su bondad inmensa, nos puede dar. Este domingo seguimos con la serie Retomando nuestra identidad y estamos ya en la última letra de la misión de nuestra iglesia del acróstico Vidas, la S, que significa servir en el amor de Cristo. Escuchemos con atención la palabra que Dios tiene para todos nosotros y pidamos a Dios que nos dé la mejor forma de aplicarla a nuestra vida para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Oremos para que Dios, por medio del Espíritu Santo, tome el control de este tiempo de adoración. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí en este culto de adoración. Bendice a todos y cada uno de los hermanos. Llénalos de ese gozo, de ese amor, de esa humildad, de esa paciencia, que haya esa unión, ese trabajo en equipo. Te pedimos también por todos los enfermos en el mundo, por todas las personas que están padeciendo algún problema en este momento. Llénalos de gozo, llénalos de esa fe inmensa. Padre bendito, te pedimos mucho por la familia del pastor, por la iglesia, por todos y cada uno de los seres humanos en esta tierra. En el nombre de Jesús. Muy bien, amados hermanos, ahora es tiempo de alabar a nuestro Dios. Alabemos a Dios con todo nuestro ser. Dice el Salmo 92:1: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, alabemos. De sonreír. Gracias por la pena y la tristeza, pues nos llevan a tu Y es que a cada instante percibimos tus caricias y tu abrazo fuerte y paternal. Cada día que pasa nos regalas tu sonrisa, una vida nueva en libertad. Gracias por tu amor, que ya fuera mi perdón. Gracias por tu paz, que supera mi ansiedad. Gracias por la cruz, donde fue a morir Jesús, y por tu perdón limpiado el corazón. Gracias por tu amor cada mañana, tu cuidado sin igual por aquellos seres a quien amo y me aman por igual. Gracias siempre yo te daré gracias por ser tú mi salvador. Gracias por ser tú quien solo sacias mi vacío corazón. Es que cada instante percibimos tus
Gracias por tu amor, echa fuera mi temor. Gracias por tu paz, que supera mi ansiedad. Gracias por la cruz, donde fue a morir Jesús, y por tu perdón, he limpiado el corazón. Gracias por tu amor, gracias. Gracias por tu paz, gracias. Gracias por la cruz, gracias. Y por tu perdón, gracias por tu amor, echa fuera mi temor. Gracias por tu paz, que supera mi ansiedad. Gracias por la cruz, donde fue a morir Jesús, y por tu perdón, he limpiado el corazón. Gracias por tu amor, que es más fuerte que el Tenemos todo como pedido aquí. Nuestro tesoro más elevado eres tú. Tenemos todo como pedido aquí. Nuestro tesoro más elevado eres tú. Un río de amor, volver a fluir por aquel que nos salvó. Me llena de gozo dejarlo todo por ti. Incalculables son las riquezas de ti. Un río de amor, volver a fluir por aquel que nos salvó. Un río de amor, volver a fluir por aquel que nos salvó. Y nuestra vela de gran precio te entregamos todo a ti. Este mundo se desluce ante la gloria
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Servir en el amor de Cristo. Buenos días, queridos hermanos. Sin duda el tiempo vuela. Ya estamos en la última letra de nuestro acróstico, vidas. Vivir en el amor de Cristo. Y mi propósito, queridos hermanos, como pastor y como predicador, es que cada miembro de esta iglesia entienda lo que es una misión. Y una misión es una tarea, un encargo que Dios nos hace a cada uno de nosotros, y es muy importante que nosotros hayamos elegido la palabra vidas. La pregunta es, ¿cuáles vidas? Las vidas de las personas que están cerca de ti. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus abuelos, tus amigos, tus hermanos de la iglesia, en donde cada uno de nosotros debemos de cumplir esta misión. Ya hemos abordado cada uno de los temas con un propósito, que cada uno de nosotros pueda transformar nuestra vida, que podamos tener una identidad como iglesia, que podamos realmente asumir la misión que Dios nos ha dado. Así que ninguna de las personas que nos rodean son ajenas a lo que cada una de ellas necesita, porque habrá personas que no conocen todavía del Señor Jesucristo y que tú sabes quiénes son. Y si tú no les compartes yendo a proclamar el Evangelio de Cristo, es como si tú les estuvieras diciendo, váyanse al infierno. Y lo que he pretendido, lo que he orado, pidiéndole a Dios que nos dé como iglesia, es una identidad. Una identidad en la que todos los miembros de esta iglesia esté inmerso en esta misión. Que cada uno de nosotros podamos cumplir esta misión que Dios nos ha dado el día de hoy. Dios quiere una iglesia unida. Y hoy estamos viendo que también esta misión tiene que ver con el servicio en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero abordar el tema primero diciendo lo que es el servicio en una simple definición que usted puede encontrar en el diccionario. Servicio es el trabajo realizado para otro conforme a sus instrucciones. Por ello, el servicio para Dios es cumplir sus instrucciones conforme a su voluntad. Servir al Señor es nuestro privilegio, pero también es una decisión. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que decidir si queremos o no queremos servir a nuestro Señor. Josué, ahí, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto y estando a punto de entrar a la tierra prometida, les pidió al pueblo de Israel que escogiera. Y él les dijo en Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis. Así que así es la vida de nosotros como creyentes. Nosotros elegimos y tenemos que elegir a quién servimos. Y la pregunta es, ¿servimos a Dios o servimos a las riquezas? Pero no a ambos, porque ninguna persona puede servir
a dos señores. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Servir a Cristo es seguirlo por medio de la muerte de uno mismo y dar los frutos que resultan de esa muerte. Por favor, acompáñame a Juan 12:24 y vamos a leer este pasaje que espero que nos dé luz acerca de lo que Dios quiere de nuestras vidas en el servicio. Dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que en este pasaje nosotros podemos ver muchas cosas que nos pueden servir para poder entender lo que es el verdadero servicio. Primero, para poder servir al Señor Jesucristo, ponte de ejemplo como si tú fueras el grano en esta metáfora. Si ese grano no cae en tierra, simple y sencillamente dice la palabra de Dios que va a quedar solo. Pero después, cuando ese grano cae en tierra, ciertamente va a haber un proceso de cambio, un proceso de transformación, en donde la humedad de la tierra comienza a oprimir esa cáscara que está en ese grano, para que llegue un momento que la reblandezca, y al haberla reblandecido, entonces va a salir un fruto. Y sé que en ese proceso es duro, es difícil y es doloroso, pero esa es la manera como Dios quiere que cada uno de nosotros cambiemos nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Es morir a nosotros mismos, es poder negarnos a nosotros mismos y, como dijo el Señor Jesucristo, cargar nuestra cruz. Porque vivir en una tierra como esta, en un mundo caído, en donde hay tanto pecado y donde hay tantas situaciones complicadas como la que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, cada uno de nosotros necesita tomar una decisión. Dice aquí que si muere, lleva mucho fruto. Y ese es el punto. Cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo, se dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. La pregunta es que en esa renovación de vida, en ese haber resucitado en Cristo, cada uno de nosotros, ¿qué tanto fruto, queridos hermanos, estamos dando? Porque dice la palabra de Dios que el que ama su vida, sí, la perderá. ¿A qué se refiere? Que en esa decisión como la que Josué le pidió al pueblo de Israel que decidiera a quién seguía, es esa misma decisión que tenemos nosotros para poder seguir en esta vida. ¿A quién tú quieres seguir? ¿A Dios o a las riquezas? Y en esa decisión hay una consecuencia muy importante. Dice la palabra de Dios que si tú sigues a las riquezas, entonces perderás la vida eterna. Pero si tú sigues al Señor Jesucristo, entonces obtendrás la vida eterna. Y no solo eso, sino que Dios mismo, ¿verdad?, nos ofrece lo siguiente: si alguno me quiere servir, lo primero que nos pide es que lo sigamos. Él dijo: sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Así que esa es una promesa maravillosa que tú y yo necesitamos entender y que nos pueda servir de motivación para poder seguir adelante en nuestras vidas. Tú y yo, si le servimos, estaremos con Él donde Él esté. Y no solo eso, sino que también el mismo Señor Jesucristo nos dice en su palabra que Dios mismo nos va a honrar. Así que ojalá que nosotros podamos entender lo que es el verdadero servicio. Se dice que una maestra de escuela infantil trataba de explicar a sus pequeños párvulos, a esos pequeñitos de primaria, sí, lo que era el amor.
Pero en realidad la maestra no podía realmente explicar a esos niños tan pequeños lo que realmente era el amor, así que se le ocurrió algo muy importante. Le preguntó a los mismos niños que para ellos qué era el amor. Así que esos pequeñitos se quedaron pensando cuando de repente una niña se levanta de su silla, va hasta donde está la maestra, le da un gran abrazo y le da un beso y le dice: esto es el amor. Y la maestra le dijo: sí, está bien, pero el amor es algo más. Así que la niña fue a su lugar y se sentó y se quedó pensando por unos instantes. Así que esa misma pequeñita se volvió a levantar y comenzó a acomodar las sillas que estaban desacomodadas. Recogió los papeles que estaban tirados en el piso y los puso en el cesto de la basura. Fue hacia donde estaba el pizarrón y lo dejó perfectamente limpio y se acercó a la maestra con un viso de orgullo, diciéndole: amar es servir a los demás. Así que esa niña realmente nos pone el ejemplo de cómo nosotros debemos de servir. Jesús mismo nos puso a nosotros el ejemplo. Si me acompañas a Marcos 10:45, leeremos este pasaje. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es a lo que vino el Señor Jesucristo, a darnos ejemplo de servicio. Y Jesús nos invita al servicio a través de su propio ejemplo. Les enseñó a sus discípulos y también a nosotros nos enseña también que su vida no era de concesiones cómodas ni de privilegios. Su vida era una vida de servicio. Se dice que hace algunos años apareció en un periódico en la Florida, en los Estados Unidos, esta noticia: iglesia reemplaza bancas duras por sillas mecedoras. Y esto, queridos hermanos, es el símbolo de cómo necesitamos reinterpretar el espíritu de servicio evangélico en este tiempo que estamos viviendo el día de hoy, cuando muchos solo buscan comodidades. Nuestro mejor servicio es lo que Dios necesita. Nuestro mejor mensaje, la mejor oración, el mejor testimonio de vida que nosotros podemos dar, el mejor esfuerzo, tanto físico como mental y también moral. Y nos pide, sí, que nosotros podamos entregarle nuestra vida completa. Así que podemos entender que un servicio aceptable significa un servicio exclusivo. Lo que habíamos dicho, no se puede servir a dos amos. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios quiere de nosotros un servicio exclusivo. Pero también la palabra de Dios nos muestra que Dios quiere un servicio sin pecado. Y en Romanos 6:6 dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que Dios lo que quiere de nosotros es que también limpiemos nuestro pecado para poder servirle como a Él le agrada. Un servicio también hecho con un sentido del deber. Dice la palabra de Dios que ni tú ni yo somos nuestros. Fuimos comprados por precio. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, el apóstol Pablo escribió: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Poder entender
que tenemos un servicio privilegiado, porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender que servir a Dios y a la humanidad es un verdadero privilegio cada día de nuestras vidas. Es lo que nos debe de motivar a levantarnos de nuestro lugar cómodo. Es lo que nos debe de motivar a veces a hacer algún sacrificio por poder servir al Señor. Te quiero dar un ejemplo de servicio de un siervo modelo que ciertamente era el apóstol Pablo, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Así que si tú tienes a la mano tu Biblia, por favor acompáñame al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20. Solamente voy a decir algunas frases para que tú puedas entender la manera de cómo Pablo servía al Señor. Pablo, sentía que era un privilegio ser un siervo del Señor. Y en el versículo 19 él dijo, sirviendo al Señor. Dice este versículo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. En la época de Pablo, como en esta época, no es fácil servir al Señor. Vamos a tener que pasar por algunas tribulaciones, por algunos rechazos, por algunas ofensas. Pero sin embargo, tenemos que seguir adelante como él nos lo pone como ejemplo. Pablo, él era un hombre tierno a pesar de que algunos pensaban que era muy duro, pero no, porque él dice que él servía con muchas lágrimas. Sí, Pablo también tenía una humanidad muy especial porque dice que servía con toda humildad en ese mismo versículo 19. Él tenía un mensaje que daba a las personas y que él decía arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, versículo 21. ¿Cuál fue la aflicción de Pablo? Dice, me esperan cadenas y tribulaciones, versículo 23. Pero él jamás cejó en el esfuerzo de seguir sirviendo al Señor, de seguir yendo a proclamar el Evangelio a pesar de la situación que él estaba viviendo. Él era un siervo firme en su ministerio. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Versículo 24. Él era un siervo consagrado, porque también puso en este mismo pasaje, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Finalmente, él podía entender que la vida de siervo del Señor no era fácil. Había pasado ya por muchas situaciones difíciles y ahora estaba camino a Roma. También podemos ver que, sin embargo, él tenía un gozo que no lo producían las circunstancias. Él decía lo siguiente, con tal que acabe mi carrera con gozo, versículo 24. Y también él era un siervo fiel. Dice, estoy limpio de la sangre de todos. Él no rehusó compartir el Evangelio de Cristo con todos los discípulos que Dios puso enfrente de él. Pero también el apóstol Pablo advertía a sus discípulos, mirad por vosotros. Y cada uno de nosotros también tenemos que entender que tenemos una responsabilidad. Tenemos que comenzar a evaluarnos nosotros mismos para saber si realmente somos esos siervos que Dios quiere que seamos. ¿Cuál fue la recomendación que Pablo hizo? Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios. Finalmente, Pablo encomendaba a cada uno de sus discípulos a Dios, pero también Pablo oraba por sus discípulos. Dice el versículo 36, y oró con todos ellos. Para que después, al final de este pasaje, había una triste despedida ciertamente, en donde Pablo se despidió de sus discípulos y dice su palabra, y le acompañaban al barco. Así que el apóstol Pablo, un hombre totalmente entregado a la obra del Señor, es un perfecto ejemplo del servicio de lo que Dios quiere de nosotros. Yo te pediría que leyeras el pasaje completo, el capítulo 20 del libro de Hechos, en donde vas a poder encontrar unas maravillosas enseñanzas de quién era el apóstol Pablo y de qué manera servía al Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué nos pide Dios? Lo primero que nos pide
es que hagamos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Dice Juan 2:5, haced lo que os diga. Así que en este mandato que el Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros, nos tiene que hacer pensar de qué manera nosotros le estamos sirviendo. Hoy el Señor nos llama a todos los creyentes a servirle a Él en su reino. La Biblia, la palabra de Dios, la que tú y yo tenemos, nos revela el método, el motivo, los medios y la manera de servir. Así que cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos que entender con claridad la manera de cómo Dios quiere ser servido. Por favor, acompáñame a Santiago 1:22 para poder ver este método maravilloso que Dios tiene para nosotros para que podamos aprender a servirle. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La mejor manera de servir, queridos hermanos, es que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no solamente la dejamos aquí en nuestro oído, sino la ponemos por obra en nuestra vida diaria. El propósito de la predicación, el propósito de la palabra es que cada uno de nosotros seamos transformados. Y la Biblia dice que de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor Jesucristo. Y el método que Él utilizó es precisamente su palabra. Que cada uno de nosotros no solamente seamos oidores, sino que la Biblia se convierta para nosotros en nuestra única regla de fe y conducta. ¿Cuál es el motivo del servicio? Dice la palabra de Dios, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que cada una de las cosas que nosotros hacemos, como lo dice en 1 Corintios 10:31, es que cada una de las cosas que hagamos, tengamos en mente para quién la estamos haciendo. Y las cosas que tú y yo hacemos, la manera como nosotros servimos para poderle dar la gloria solamente a Dios. Ahora vayamos a la forma del servicio. Y ciertamente que hay muchas partes de la Biblia que te pueden mostrar acerca del servicio. Yo solamente te estoy dando una pequeña parte para poderte motivar a que la manera de cómo tú debes de servir es como lo manda la palabra de Dios. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Con quien nosotros, queridos hermanos, tenemos que quedar bien en el servicio que nosotros hacemos, no es con ninguna persona. Tú no quedas bien ni con el pastor, ni con los líderes, ni con la iglesia. Con quien tú debes de quedar bien es con Dios mismo. Él es el que nos hizo, Él es el que nos da el mandato de poder servir, y Él es el que nos promete que estaremos en su presencia, no solamente por un tiempo, sino por toda la eternidad. Déjame hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado en esta mañana. Número 1, nosotros elegimos a quién servimos, pero Dios quiere que le sirvamos a Él. Número 2, servir a Cristo es seguirlo por medio de la muerte a uno mismo y dar los frutos que resulten de esa muerte. Y Él promete que estaremos donde Él estuviere y recibiremos la honra del Padre. Número 3, nos invita al servicio a través de su propio ejemplo. Recuerda cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos y Pedro no quería que le lavara los pies y le dijo, si no dejas que te lave los pies no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro, el impulsivo, le dijo, entonces no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Y el Señor le dijo, el que se ha bañado está limpio completo. Lo único que necesitas es lavarte los pies. Y al final de que les lavó los pies a sus discípulos, les dijo, ejemplo os he dado.
hagan lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes. Así que el Señor Jesucristo nos da un ejemplo, nos invita a servir a través de lo que Él hizo aquí en esta tierra. También Él quiere un servicio aceptable, que significa un servicio exclusivo. No se puede servir a dos señores, Mateo 6:24. También Él quiere un servicio sin pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado, Romanos 6:6. Sé un servicio hecho con el sentido del deber. No somos nuestros, fuimos comprados por precio. Corintios 6:20. Sé un servicio privilegiado. Servir a Dios y a la humanidad es un maravilloso privilegio. Y Dios nos revela la manera de servirle mejor. Número 1, el método de servicio: ser hacedores de su palabra y no tan solo oidores. El motivo: hacerlo todo para la gloria de Dios. Y la forma de servicio: y todo lo que hagáis, hazlo de corazón. Se dice que sonó el teléfono y el pastor Hall se levantó de la cama con algunos tropiezos para poder responder. «Hola», dijo, preguntándose quién lo llamaría tan temprano en la mañana. Era un número equivocado. El pastor podría haber vuelto a acostarse, pero en lugar de ello siguió hablando con el hombre del teléfono acerca de la necesidad de tener una relación personal con Dios. Eso era justo lo que el hombre necesitaba oír. Unos minutos más tarde estaba agradeciendo al pastor. «Usted realmente me ayudó esta mañana», dijo el hombre, y le contó a un amigo cómo había marcado un número equivocado y había recibido ayuda espiritual de un hombre de buen corazón. El amigo decidió llamar al pastor Hall y a su vez se lo contó a otro amigo. El ciclo continuó y ese día el pastor Hall recibió 19 llamadas más. Ese fue el comienzo de un ministerio telefónico. Tú y yo podemos compartir el amor de Dios con quienes nos rodean de maneras ilimitadas. Y termino con este pasaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 5 y 6, que dice lo siguiente: hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Está atento a esas oportunidades especiales y permite que Dios te utilice para poder servir a otros. Oremos, queridos hermanos. Buen Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre en esta mañana que nos has regalado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos meditar en ellas para poder saber, Señor, que el servirte a ti es una elección que tú pones en nuestro corazón, ese deseo de poder servirte a ti. También, Señor, podemos entender que servir a Cristo es, Padre bendito, morir a nosotros mismos para poder entender con claridad que somos ya nuevas criaturas. Tú nos has cambiado, nos has transformado a tu imagen, Señor, a tu semejanza, para poder ser como Cristo. Así que ayúdanos, Padre, a poder entender lo que es el verdadero servicio que tú quieres que hagamos, Padre bendito, que podamos imitarte a ti, Padre, con tu ejemplo, que podamos compartir con otras personas, Señor, lo que tú ya nos has dado a cada uno de nosotros, sabiendo que hay una promesa maravillosa, Padre bendito, que tus siervos estarán contigo y que serán honrados por tu Padre Celestial. Así que esa es nuestra motivación para poder seguir adelante, Padre bendito.
que podamos servirte con un servicio de deber, que podamos, Señor, servirte con un tremendo agradecimiento por lo que tú has hecho en nuestras vidas, que podamos entender, Padre bendito, que el servicio es un privilegio que tú nos das, Padre bendito. Ayúdanos a poder entender el método, Padre bendito, que cada uno de nosotros hagamos, Señor, la palabra de Dios una realidad en nuestras vidas. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra para poder glorificarte a ti con cada una de nuestras acciones, Padre, y que cada una de las cosas que hagamos, las hagamos de todo corazón, sabiendo que a quien estamos sirviendo es a ti, Padre bendito. Y ahora que hemos terminado, Padre, con este acróstico de la misión de nuestra iglesia, yo te pido, Padre bendito, que tú nos des una identidad como iglesia, como miembros de esta congregación. Y ahora, Padre, que quizá en unos 2 domingos, Padre, estaremos iniciando ya con nuestros cultos presenciales. Tú nos des la guía, la dirección, Señor, para poder saber cómo hacerlo, Señor, y que todas las personas que acudan a este lugar puedan ser protegidas por ti y por tu Espíritu Santo, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo en esta Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Te ruego, Padre bendito, por lo que seguirás haciendo acerca del estudio de En Busca de Dios, Señor, que cada uno de nosotros entendamos, Padre, que es una decisión buscarte, pero que tenemos que tener en nuestro corazón puesto ese deseo de poder buscarte a ti, Señor, porque tú eres el autor y el consumador de la fe. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Yo te pido que la graves en el corazón de cada uno de mis hermanos para que esta iglesia pueda seguir adelante en lo que tú quieres, en tu obra, Señor, en poder compartir el Evangelio, en poder discipular a todo hombre, Señor, pero sobre todo que podamos vivir en comunión, no solamente entre nosotros, sino también contigo. Oramos a ti, Señor, dándote gracias por todo lo que vas a hacer en esta iglesia cristiana, Palabra de Vida. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Pues que Dios les bendiga, queridos hermanos. El día de ayer tuvimos nuevamente nuestra reunión de varones presencial y ya Dios mediante el día 18 estaremos teniendo nuestros cultos presenciales aquí en este templo. Así que te doy algunas indicaciones. Si tú por alguna razón estás enfermo de gripa o has tenido temperatura, no podrías acudir a este lugar. Vamos a recibir a las personas tomando la temperatura, todos tienen que tener tapaboca y tienen que hacer su reservación de tal manera que podamos acomodar las sillas para que podamos recibir a las personas y podamos tener la sana distancia. Así que esas instrucciones las estaremos dando a lo largo de estos días para que cada una de las personas que asistan aquí al culto presencial, ¿verdad?, puedan venirse preparadas y saber de qué manera debemos de seguir el protocolo que establece nuestro gobierno para poder tener la protección cada uno de nosotros y que no nos vayamos a contagiar de esta pandemia de COVID-19. Ojalá que si tú tienes alguna duda, pues simplemente pregúntanos, pero ya también te quiero decir que los cultos se grabarán y después de un rato se subirán a YouTube como lo hemos estado haciendo, de tal manera que las personas que no asistan al culto, tal vez cambiemos el horario a las 10 de la mañana, lo puedan ver por ahí de las 11 o 12 de la mañana, el mismo culto que tendremos aquí presencial. Cualquier duda, por favor, no dudes en llamar. Sí, le damos gracias a Dios porque Él ha establecido los tiempos y así lo vamos a hacer. Y gracias también a todos aquellos que nos han llamado para saber cómo estamos, gracias por los que están orando por nosotros y también gracias por todos aquellos que han sido fieles con sus ofrendas. Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes y les siga dando la protección necesaria en este tiempo difícil. Vamos a recibir la bendición de Dios, así que te pido por favor que inclines un momento tu rostro y si esta palabra habló a tu corazón, entonces pídele a Dios que no solamente seas un oidor, sino un hacedor de la palabra. Recibamos la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.